mismas cosas, pero eh, este, algunos de los que están ingresando ahora seguramente no son mis estudiantes de práctica y por ende se tiene que hacer nomás la aclaración de lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, básicamente, lo que es un aprendizaje significativo es, a ver, omitir. Es un aprendizaje que perdura y no se borra. Eso es un aprendizaje significativo. ¿Y cómo logramos que ese aprendizaje significativo perdure y no se borre, no se resetea al día siguiente eh, o a los 2 días o a la semana, o generalmente se les olvida después del examen, ¿no? Lo que aprenden. Simplemente es que tu cerebro entienda que eh, ese aprendizaje es útil. Les hacía la analogía de que si ustedes aprenden a manejar bicicleta y no han manejado bicicleta en 10 años, no por ustedes van a eh, eh, tener que repasar o ver un manual o se van a caer al manejar una bicicleta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos un aprendizaje significativo? Es realmente simplemente con que tu cerebro sepa que es útil. Si a eso le aumentamos además que ese aprendizaje tiene algo de motivación intrínseca, ¿qué quiere decir eso de la motivación intrínseca? La motivación intrínseca, habíamos dicho que es lo que te mueve a ti y no en comparación a la motivación extrínseca, no es algo que te tenga que hacer mover a ti. En este caso, por ejemplo, la motivación extrínseca es que van a cada 100, si es que están presentes y son estudiantes del curso, no que entre su abuelita o su tía o su amiga u otro, van a poder elaborar una pregunta cada 100 del examen, así tal cual como ustedes me la den, así va a estar. Esa es una motivación, por ejemplo, extrínseca. Pero a ver, Alem Vares, ¿qué ejemplo de motivación intrínseca me podrías dar? Alem Vares. Ve, ahí aunque ya sean 200, ya han perdido, ¿no ve? Porque ese es el trato. Alem Vares no está. Entonces, aunque sean 300, ya perdieron. Listo. Así de fácil. A ver, vamos a seguir viendo quién. Aide Janko. ¿Qué entiendes tú por motivación intrínseca? Esto ya se ha visto en la anterior clase. Aide Janko. ¿Ve? Facilito, ¿no ve? Carlos Donaire. Creo que ya le hemos preguntado, no sé. Carlos Donaire, ¿estás ahí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué sería un ejemplo de motivación intrínseca? A ver, que hemos visto la anterior clase. Bueno, en la anterior clase se habló sobre aquello que te motiva, ¿no? Por ejemplo, de aprender los números de teléfono, Exacto. de aquello que prácticamente es bastante importante para ti o para uno mismo. Por ejemplo, lo de los números de teléfono, me había olvidado terminar con el cuento de esto, era que 10 números de teléfono se anotaban el nombre, los 10 números de teléfono y se les pasaba a sus compañeros para que en 15 a 20 minutos memoricen el mayor número de teléfonos y el mayor número de nombres. Y ahí pregunté cuántos creen que habían memorizado. Y en algunos casos, aunque no crean, algunos memoriones de los estudiantes memorizaron los 10 de 10. Pero luego, después de unas 2 semanas, le volví a preguntar 10 de 10 y me respondió
casi 3 o 2. O sea que no era realmente un aprendizaje significativo. Y eso tenía mucho que ver con la motivación extrínseca que le había llevado a su compañero para aprender esos números. Cuando tenía que defenderlos ante mí, tenía algo claro, con motivación extrínseca, los 10 de 10 se los aprendió, pero como que su cerebro, cuando ya supo que no era necesario y además no tenía algo que lo mueva a él, de dentro de él, no de afuera, entonces se le olvidó. Y también pregunté cuál habría sido el menor número de teléfonos que se habrían aprendido. Y aunque no crean, algunas veces llegó a 1, porque a la mayoría de los estudiantes no sabía ni su propio número de teléfono. Entonces, creo que ahí para, eh, aprovechó para aprender su propio número de teléfono. Pero en un caso particular había un muchacho que se sabía solo un número de teléfono y ese número de teléfono era de la muchacha que le gustaba y que sus amigas no le proporcionaban el número, ni la muchacha le quería dar el número, pero en esta ocasión tomó la oportunidad porque le interesaba a él memorizar ese número porque quería llamarle. Y obviamente que se inventó incluso eh, eh, técnicas porque después anotaban en el papel, no se les daba más ese papel, se lo pasaban a los estudiantes, luego lo recogía y ellos no tenían ninguna hoja, ningún otro lapicero, ni lápiz para escribirlo. Entonces hizo de todo técnicas para que no solo me lo repitiera en la clase, sino que su objetivo era memorizar ese número, como sea, para salir de la clase y otra vez anotarlo en algún momento, ¿no? Bueno, para no hacer larga la historia, mismo número de teléfono le pregunté 2 semanas después y me lo sabía decir. También en esa ocasión le ganó el que se había memorizado 10 de 10 porque sí me dijo 2 números él, pero después le pregunté a los 3 meses posteriores y el muchacho que se memorizó el número de su compañera, eh, pues que el que le gustaba, a la compañía que le gustaba, seguía acordándose o recordando ese número de teléfono. Y el que se había memorizado 10 de 10 ya no tenía el recuerdo de ninguno de los números. Incluso le preguntó al final del curso, y al final del curso se lo sabía pues de memoria y rapidito, ¿no? Y al final de cuentas creo que se habían arreglado y demás. Y así pasaron los años, porque característicamente mis estudiantes, pues a lo largo de los años no perdemos contacto. Siempre alguna vez trabajamos con alguna investigación, alguna colaboración, algún curso. Algunos de mis ex estudiantes ya han sido mis residentes en el gastro también, otros han sido residentes de anatomía patológica y ahora tengo el agrado de que me está faltando un médico intensivista y gracias a Dios ya la hemos podido traer a una de mis ex estudiantes bueno, ahora la doctora, que es ya médico intensivista, va a trabajar en el gastro. Y por esa relación que tengo, siempre le preguntaba el número y se reía. Y bueno, le pregunté en cuarto y se reía. Le pregunté en quinto y se reía. Le pregunté posterior al internado y ¿qué creen que pasó? ¿Alguna idea del teléfono? Cuando ya terminaron el internado. Bueno, lo que en realidad sí se acordaba, pero la respuesta fue bien interesante porque me dijo, sí me acuerdo, pero quisiera no acordarme, doctor, ¿no? Entonces, es un ejemplo bien específico de una motivación intrínseca eh, y cómo sí ha sido significativo, evidentemente, el conocimiento. Ahora,
Ya entrando específicamente a nuestro tema, se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, nosotros hemos hablado de que la última clase, como introducción, que las patologías del sistema inmunitario las vamos a sistematizar, las vamos a ver de la siguiente forma, en tres categorías. ¿Por qué? Primera cosa que hay que entender del sistema inmunitario, el capítulo que estamos llevando, estamos llevando, por si acaso, el sistema inmunitario cómo funciona normalmente, o sea, fisiológicamente. Clásicamente, obviamente que cuando ustedes han visto el sistema inmunitario, ya sea en primer año, en segundo año, en fisio, en bacterio y demás, clásicamente cuando hablas del sistema inmunitario, hablas de enfermedades. ¿Por qué? Porque la principal función del sistema inmunitario es protegerme de una enfermedad. Y entonces, como que cuando llevamos en la anatomía patológica el sistema inmunitario, como que asocias a que otra vez vamos a hablar de enfermedades, pero de enfermedades que desencadenan una respuesta del sistema inmunitario. Y eso no, bórrense de la cabeza que eso va a pasar. Sí vamos a repasar, así bien cortito, los conocimientos indispensables que necesitemos de la función normal del sistema inmunitario. Sin embargo, ¿por qué? Porque no puedes aprender cómo funciona anormal nada o cómo se expresa morfológicamente anormal nada si no conoces primero cómo está normal. Y otra recomendación que les he dado es que cuando nosotros hablamos de las patologías del sistema inmunitario, son poco frecuentes. Vale decir que ustedes en su vida diaria, a no ser que sean inmunólogos, van a ver al sistema inmunitario, a las patologías del sistema inmunitario muy esporádicamente. Y hemos dicho que lo que hace que un médico diagnostique se llama razonamiento clínico. En el libro va a estar como RCL, ¿ya? Razonamiento clínico. Y en pocas palabras, el RCL, ¿qué es? ¿Cómo piensa un médico para llegar a un diagnóstico? Y hay de dos sopas, hay facilito entender esto. Hay el método de patrón y hay el método hipotético deductivo. Generalmente, la macana es que la mayoría de los médicos se flojea, se acostumbra y solo da por método de patrón, es decir, esto más esto igual a esto. Y es por eso que hay incluso hasta eh, memes donde el paciente te dice que es alérgico al paracetamol y el médico no sabe qué hacer. Incluso hay muchos pacientes que perciben esto y dicen, solo me ha dado paracetamol y un antibiótico. Eso podía ir a la farmacia de la esquina y que me dé igual la doctorita de la farmacia, igualito nomás me da y más rápido me hace calmar. Entonces, en general, sí, es evidente que cuando hagas tu especialidad vas a ver diario entre 5 a 7 enfermedades que son usuales, que con patrones vas a poder diagnosticar y vas a poder tratar, pero hay algunos que son poco usuales. O de plano hay enfermedades que todavía no conocemos todo el espectro o no conocemos nada, como cuando ha venido el coronavirus, ¿no ven? Entonces es ahí que empieza a funcionar nuestro método hipotético deductivo. Y si ustedes me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor? Porque todos intrínsecamente van a entender que yo soy hincha del método de hipotético deductivo. Y sí, evidentemente lo soy, pero los dos son los que hay que tener, el método de patrón y el método hipotético deductivo. El método de patrón tiene mucho que ver con la experiencia, ¿no?, del médico. Es decir, si ha visto muchos casos, probablemente rapidito va a ser el diagnóstico porque ya asocia a un patrón conocido el caso. Pero eso no implica que mientras está diagnosticando con patrón, revise si es correcto o no
su diagnóstico con el método hipotético deductivo. A esos médicos son los verdaderos razonadores clínicos. Pero resulta que a veces en la formación de la universidad no le tiramos bola a esto y esperamos que naturalmente cualquiera de los estudiantes desarrolle de alguna maravillosa manera el método de razonamiento clínico hipotético deductivo. Y algunos lo hacen instintivamente, otros no, pero en estudios hemos visto que la mayoría de los médicos no lo desarrollan. Y entonces es ahí que han surgido muchas dudas de cómo evaluar, o sea, cómo ponerle una nota a un razonamiento clínico, cómo enseñar razonamiento clínico también, porque si nosotros somos, llegamos al grado objetivo de poder reproducir un sistema hipotético deductivo y poderlo reproducir en varios otros médicos, pues sí, estaríamos llegando a la parte donde entraríamos de lo que es la subjetividad, o sea, la cantinflaneada, a algo concreto. Y eso sí se ha logrado. Hay poca literatura, poco estudio, pero sí se ha logrado a lo largo de los años, ¿no? En realidad, cuando tú buscas métodos de razonamiento clínico, cómo llegar a un diagnóstico, te hacen una descripción tremenda de quién fue el primero que usó nombró el nombre de razonamiento clínico exhaustivo, que aquí una historia, definiciones, que de lo inductivo, que lo deductivo, que la metacognición, así, un chingo de cosas que solo son teóricas finalmente, ¿no? Entonces, para ponerlo esto en perspectiva bien clara, concreta, si tienen a ver un paciente que está en su emergencia con dolor precordial difuso, irradiado al brazo izquierdo, el paciente tiene 60 años, es diabético, es hipertenso y se presenta en tu emergencia. ¿Cuál es la hipótesis más probable, la hipótesis diagnóstica que harías con este paciente? Dolor precordial, difuso, irradiado al brazo izquierdo, sudoración profusa, taquicardia, taquipnea, y tiene antecedentes de 68 años y además de ser diabético hipertenso. ¿Qué hipótesis me dirían? ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué le está pasando? Y está en tu emergencia, ¿sí? Nada, motivación extrínseca, ¿cómo es? Infarto de miocardio. Sí, lo más probable, incluso hasta el juguero de la esquina y no por de migrar al juguero de la esquina, pero él seguramente alguna vez ha visto hasta en la tele y demás y ha dicho, su corazón se está muriendo, se está infartando. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que las enzimas cardíacas, el electro, está normal? ¿Qué puede estar teniendo este paciente? Si solo tenías tu método de patrón, ya valiste madres, ¿no ve? O si en tu método de patrón solo había una enfermedad que tiene dolor precordial, también ya valiste madres. A ver, ¿qué otra cosa me pueden decir? ¿Qué otro diagnóstico? Si no es infarto, ¿qué podría ser? Angina Pericarditis. de pecho. Una pericarditis medio que no. A ver, ¿qué otra cosa podría ser ese dolor precordial difuso? Una angina. Podría ser una angina de pecho estable, inestable, prismetal y demás. ¿Qué pasa si descartamos, incluso hasta con una prueba terapéutica, no funciona nuestro vasodilatador sublingual ni nada y sigue con el dolor? Y parece que no es infarto y tampoco angina. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hacemos? A esta altura, por eso es que les digo que me preocupa cada generación. A esta altura del curso, estamos hablando de tercer año en global, donde se supone que ustedes ya han llevado un montón de teoría, de parte teórica y práctica de semio, un montón de teórica y práctica de anatomía patológica y un montón de práctica especialmente de fisiopato. En otros años yo les muestro los videos, o pueden ver los videos en YouTube. En este momento, por su conocimiento, aunque sea de patrón,
no hipotético deductivo, por lo menos me debería decir 5 que les han mencionado en Fisiopato, pero cada año son menos. Hace unos 10 años me mencionaban en este momento unos 10. Hasta hace unos 3 me mencionaban unos 5 y hoy me mencionan 2. ¿Alguien tiene algún otro hipótesis de deducción? Si no es angina ni es infarto, Reflujo gastroesofágico, tal vez. podría ser un reflujo gastroesofágico. Ya son 3. ¿Algún otro? Atelectasia. Pulmonar, no. Síndrome de Tietze. Fractura costal. ¿Síndrome de qué decías? De Tietze, dolor en las costillas. Ya, eso nos pone, y también lo del dolor de las costillas nos pone de manifiesto qué tipo de dolor es este. He dicho yo teóricamente es difuso, pero ¿cómo ser dolor somático o visceral? Porque también en este momento ya han hecho la clasificación de todos los tipos de dolores, ¿no ven? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un dolor somático y un dolor visceral? ¿Alguna idea? O de un dolor localizado o difuso también. ¿Cómo haríamos la diferencia semiológica para saber si este dolor realmente es visceral o es somático? O, si quieren, es un dolor localizado o difuso. ¿Cómo semiológicamente exploramos un dolor visceral para saber si puede ser del pericardio realmente o de una víscera o no? Es de algo somático. ¿Cómo haríamos exploración? ¿Cómo es? La visceral es difuso, mientras que el ¿Qué otro es significa difuso? localizado. ¿Cómo haríamos, cómo nos damos cuenta si el paciente tiene un dolor difuso, precordial o localizado precordial? Le pido al paciente que me indique dónde le duele, no sabría decirlo. Le duele adentro, supongo que me respondería. Ya. O sea, básicamente, si el paciente agarra su mano y te señala específicamente y encima tú a esa localización palpas o percutes y le duele más, entonces estaríamos pensando que ese dolor es local, no es difuso, que probablemente es somático. Ahora, si el paciente hace un ademán y mueve el brazo, mueve la mano y no localiza y mueve la mano en círculos en la parte anterior del pecho y no puede hallar dónde está el dolor, probablemente ese dolor es un dolor visceral. Entonces, ahorita lo que estamos preguntando es algunos diagnósticos diferenciales de dolor precordial difuso, lo que no entraría, por ejemplo, a dolores de costillas o musculares o tensionales, ¿no ve? Pero esa es la idea. Ahorita todo lo que han hecho es un diagnóstico a base de patrón, no han ni siquiera intentado usar el método hipotético deductivo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho que el examen va a tener mucho de casos clínicos que tienen que utilizar método hipotético deductivo. También les he hecho, ¿y por qué estamos hablando de eso? Porque cuando viene un paciente con una enfermedad inmunitaria, probablemente o nunca la has visto porque es poco frecuente, y vas a tener que apelar no tanto a tu método de patrón, sino a tu método hipotético deductivo para llegar al diagnóstico. Generalmente los pacientes que vienen con enfermedades del sistema inmunitario rebotan de todos los pacientes, rebotan con todos los estudios, le haces de todo, radiografía, tomografía, resonancia, todos laboratorios, y después de dar muchas vueltas, recién como que se entiende que es una enfermedad inmunitaria, y además en tu cerebro dices, ah, esas enfermedades son raras, esas enfermedades son incurables, esas enfermedades son difíciles, que alguien más venga que sepa, referiré a quien sea.
porque no sé de este paciente. Entonces, generalmente pasa eso, porque hay un montón de enfermedades inmunitarias y pareciera que es de nunca acabar. De hecho, ustedes vean el número de hojas, libro del Robbins, que tiene que ver con el sistema inmunitario y las patologías del sistema inmunitario, y son un chingo. Pero ¿cómo vamos a sistematizar? ¿Cómo vamos a aprender estas enfermedades? Lo hemos dicho en la anterior clase. Las vamos a clasificar en 3 grupos. Las enfermedades que exageran el sistema inmunitario, y esas son las hipersensibilidades. Lo contrario de una hipersensibilidad es una inmunodeficiencia. Si en unas categorías, en la otra es deficiente. Y hay otra que es una enfermedad que reacciona contra nuestros propios tejidos. Y a esa enfermedad, a esa categoría, se le llama enfermedad autoinmunitaria. En el libro van a ustedes observar que también mencionan otras como que enfermedades, pero no lo son. Por ejemplo, vamos a hablar de trasplantes, sí, pero está dentro de las enfermedades, o sea, está dentro de las del capítulo de patologías del sistema inmunitario, sí, está, pero no es una enfermedad propiamente dicha. ¿Por qué? Porque si tú tienes un riñón que se ha arruinado y le pones otro riñón de otra persona, lo natural, lo fisiológico es que reaccione contra algo que no conoce, que no es propio del sistema inmunitario. Pero se menciona en este capítulo. Estamos aclarando bien puntual y podría ser una pregunta del examen de que las categorías de enfermedades son hipersensibilidades, inmunodeficiencias, autoinmunes, que en sí el trasplante no es una enfermedad, no es una patología del sistema inmunitario, no es que el sistema inmunitario funcione anormalmente. En este capítulo no se menciona la cuarta categoría de enfermedad. ¿Cuál sería la cuarta categoría de enfermedad inmunitaria? Que no es la hipersensibilidad, la inmunodeficiencia y la autoinmunidad. Sería cuando muta una célula del sistema inmunitario. Muta en un grupo de genes que se llama protoncogenes y da un cáncer originado en los leucocitos. O sea, estamos hablando de los linfomas y las leucemias. No es mencionado en patologías del sistema inmune porque el siguiente capítulo se llama neoplasias. Y en neoplasias, nuevos cientos con mutaciones de protoncogenes, se menciona dentro de la nomenclatura a las patologías neoplásicas del sistema inmunitario, como las leucemias y como los linfomas. En resumen, poco frecuente ver estas patologías del sistema inmunitario, por eso es que necesito que, y no solo por eso, sino que siempre es necesario que tu método de hipotético deductivo debe estar a full. Por eso vamos a entrenar mientras estamos llevando la materia, aunque sea teórica, de anatomía patológica. La otra, que son un montón de enfermedades, pero ese montón de enfermedades nosotros lo vamos a sistematizar en esas categorías porque cada categoría tiene una patogenia similar, un mecanismo de lesión similar, las hipersensibilidades, las inmunodeficiencias, las autoinmunes. Ese mecanismo de lesión, esa patogenia, nos hace deducir lógicamente qué síntomas y signos podrían presentarse en una hipersensibilidad, en un autoinmune o una inmunodeficiencia. También nos hace deducir qué posible tratamiento deberíamos darle. Y generalmente el tratamiento para cualquiera de esas categorías es similar. Entonces, cuando hay una enfermedad inmunitaria, el primer paso en mi método hipotético deductivo de razonamiento clínico es clasificar a esa enfermedad. ¿Es un LES? ¿Es un Sjögren? ¿Es un BESET? ¿Es lo que sea .com? Porque hay un montón de nombres.
no sé qué chingado será este nombre que están diciendo, pero entonces tengo que saber por lo menos que este nombre pertenece a hipersensibilidad o pertenece a autoinmune o pertenece a inmunodeficiencias. Generalmente no hay tanto conflicto con las inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias son más fáciles de que te acuerdes, más fáciles de que te des cuenta en un examen físico o en una historia clínica. No hay mucho lío con las inmunodeficiencias. El gran lío con las inmunodeficiencias en realidad es que creas que la inmunodeficiencia es igual a VIH y nada más. No, señor, solo existe el VIH que da inmunodeficiencia. Hay un chingo de patologías que no son VIH y te dan inmunodeficiencias. Ese sería el conflicto cognitivo que vamos a desenredar cuando hablemos de enfermedades inmunitarias, como de inmunodeficiencias, ¿ya? Ahora, sí hay un lío cuando empezamos a hablar de hipersensibilidades, porque las hipersensibilidades a su vez se clasifican en hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4 se confunden muy frecuentemente con la otra categoría de enfermedades. ¿Cuál es la otra categoría de las enfermedades? Las autoinmunes. Entonces, como que tú crees que es autoinmune y a veces crees que es hipersensibilidad tipo 1 o crees que a veces es hipersensibilidad tipo 2 y resulta que es autoinmune y así. Y esto es sumamente evidente y es muy interesante. Si ustedes hacen una búsqueda, una pesquisa en Google, y porque eso les he hecho a mis estudiantes de práctica, ¿no ven? ¿Se acuerdan del cuadrito donde hacían el nombre de la enfermedad inmunitaria, su categoría, su patogenia, sus síntomas y signos? Y había una discusión tremenda y un conflicto cognitivo porque seguramente que en algunos googlazos que le metían, algunas enfermedades aparecían como autoinmunes en algunos artículos y otras veces aparecían en hipersensibilidades tipo 1 o tipo 2 o tipo 3 o tipo 4 y había un desmadre. También les mandé a buscar en libros y en los libros también dijeron, bueno, en los libros es la neta, pero resulta que en algunos libros mencionan lo mismo, algunas enfermedades en hipersensibilidades y la misma enfermedad en autoinmune. Entonces ahí, ¿qué onda con eso? ¿Quién tiene la razón? ¿Este libro o el otro libro? ¿O cómo es la cosa? A ver, en este sentido, para ya dar un ejemplo claro, conciso y preciso, la diabetes, que es común ahora, antes no era tan común en nuestro medio, y ahora con la globalización, con las comidas rápidas que tenemos por todo lado en Cochabamba, que nos gusta comer, bueno, la diabetes, la hipertensión, la obesidad se ha disparado, los trastornos metabólicos. La diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, ¿qué tipo de enfermedades son? Son enfermedades que pertenecen a alteraciones del sistema inmunitario, o sea, son patologías inmunitarias. Si lo son, ¿a cuál categoría pertenece cuál con cuál? La diabetes tipo 1 es hipersensibilidad, es inmunodeficiencia, es autoinmune. La diabetes tipo 2 es hipersensibilidad, es autoinmune, es inmunodeficiencia. A ver, ¿cómo es? A ver, no iríamos tanto. A ver, solo con la con la diabetes tipo 2, ¿qué es esta enfermedad? ¿Dónde se la clasifica? ¿Cómo es? La diabetes tipo 2, ¿qué es? Si les digo que es una enfermedad del sistema inmunitario, ¿cuál de todas me dirían que es? ¿En qué categoría? Solo quiero que me digan qué categoría pertenece. ¿Ah? A ver, ahorita entonces motivación extrínseca va a tener que ser. Y dar cuenta que menos todavía están ahí, solo están prendidos están dentro de la clase, pero ni idea. A ver,